El calor de Reynosa se pegaba en la piel como un recordatorio constante de que ahí nadie estaba a salvo. Eran las 8 de la noche cuando Raúl Medina recibió la llamada. Una voz ronca, casi distorsionada, soltó una dirección y colgó sin más. La voz había dicho solo una frase: «Soy el que todos creían muerto, y quiero hablar». Raúl, periodista independiente, acostumbrado a amenazas y mentiras, sintió que esta vez no era igual. Había en ese tono una mezcla de desafío y agotamiento, como si el hombre al otro lado de la línea hubiera cargado con demasiadas verdades. En el fondo, sabía que si aceptaba ir, su vida podría cambiar para siempre. El camino hacia la bodega era oscuro, rodeado de naves industriales vacías. El viento arrastraba polvo y el olor a gasolina quemada. Su corazón latía fuerte, no por miedo, sino por intuición. Lo que iba a escuchar podía sacudir cimientos que muchos preferían mantener enterrados. Antes de continuar, Raúl se detuvo un instante, miró su cámara encendida y murmuró: «Si estás viendo esto, es porque ya no hay vuelta atrás. Si te interesa conocer verdades que pocos se atreven a contar, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que viene puede cambiar la forma en que entiendes este país». Adentro la luz era tenue, casi inexistente. El aire olía a metal oxidado y humedad. Una figura salió de las sombras, alta, con los ojos cubiertos por unos lentes oscuros a pesar de la penumbra. Vestía una chaqueta vieja y cargaba en la voz la calma peligrosa de quien ya no teme a nada. «¿Tú eres el periodista?», preguntó el hombre. «Depende de quién lo pregunte. Me llaman El Jaguar. Tal vez has escuchado ese nombre». Raúl tragó saliva. El nombre resonó como un eco del pasado. El Jaguar, comandante de los Zetas, desaparecido una década atrás, supuestamente muerto en una emboscada. Muchos lo consideraban un mito, una sombra creada por los propios narcos. «Pensé que estabas muerto». Eso pensaban todos. Pero los muertos, a veces, solo se esconden entre los vivos. El periodista encendió la grabadora. «¿Por qué ahora? ¿Por qué hablar después de tanto tiempo?». El Jaguar lo observó en silencio. Luego respondió con voz grave, casi quebrada, porque la mentira se volvió demasiado grande. Z40. No era quien mandaba. Era un peón más. Y su dueño sigue caminando libre, saludando a la gente en los mítines. El silencio que siguió pesó como plomo. Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquel hombre no buscaba fama ni perdón. Buscaba dejar constancia antes de que lo callaran para siempre. «Quiero contarlo todo», continuó el Jaguar. «Cómo comenzó, cómo nos usaron, cómo el poder nos convirtió en sus armas. No te pido compasión, solo quiero que se sepa». Raúl asintió. Su respiración era contenida, su mente ya giraba en 1000 direcciones. Había conseguido la historia que todo periodista sueña y que al mismo tiempo nadie quiere tener. El Jaguar se sentó en una silla de metal, encendió un cigarro y soltó un suspiro que parecía arrastrar años de silencio. «Esto no es una confesión, Medina. Es un ajuste de cuentas». Y entonces, con la voz más firme, añadió: «Todo comenzó mucho antes de que el país supiera quién era Z40. José María Saldaña creció en las calles polvorientas de Matamoros, donde la vida valía menos que una moneda y los sueños se pagaban con sangre. Su madre lavaba ropa para sobrevivir. Su padre, un chofer de tráiler, desapareció cuando él tenía 12 años, en una de esas carreteras donde los camiones se desvanecían junto con su carga. Desde entonces, José aprendió que la justicia era un lujo reservado para otros. A los 17, trabajaba descargando cajas en un taller mecánico. Tenía manos fuertes, mirada directa y una rabia silenciosa que se notaba en cada gesto. Su hermano mayor, Julián, era todo lo contrario: alegre, confiado, soñador. Planeaba estudiar Derecho y decía que algún día ayudaría a limpiar Tamaulipas de los que pudren todo. Pero una noche no volvió. Lo hallaron al amanecer, tirado junto a un canal, con las botas aún puestas. La policía nunca investigó. Nadie quiso hablar. José enterró a su hermano con un juramento mudo. Días después,
Un hombre lo abordó afuera del taller. Era un exsoldado apodado el Flaco Rivas quien le dijo: «Tú tienes fuego en los ojos. Si quieres respuestas, ven conmigo». Así comenzó su camino. Primero como halcón, luego como escolta, y en menos de 2 años ya lo llamaban el Jaguar. El apodo nació una noche de tiroteo en Río Bravo. Se movió entre la oscuridad con sigilo y precisión, y un superior comentó que cazaba como un jaguar. Desde entonces el nombre se quedó, y con él la reputación de ser uno de los hombres más temidos y disciplinados del grupo. El Jaguar no era un matón cualquiera. Observaba, analizaba, aprendía. Entendió que la verdadera fuerza no estaba en el gatillo, sino en la información. Supo quién hablaba con quién traicionaba, quién mentía. Z40 lo notó. En una reunión breve, el líder lo miró a los ojos y dijo: «Tú sabes escuchar. Eso vale más que un ejército». Aquel reconocimiento cambió su destino. Lo enviaron a coordinar operaciones en Nuevo Laredo y Monterrey. La lealtad era su religión y la violencia su herramienta. Pero bajo esa fachada dura, seguía vivo el joven que había visto morir a su hermano sin justicia. Cada vez que miraba a los reclutas más jóvenes, veía en ellos su propio reflejo, el de un muchacho empujado por el hambre y la rabia. Un atardecer, mientras revisaba una lista de pagos, el Jaguar pensó en voz baja: «Nos entrenan para obedecer, no para entender. Pero ¿quién obedece a quién en realidad?». Esa duda se plantó en su mente como una semilla. A su alrededor, los jefes hablaban de negocios, territorios, poder. Sin embargo, él veía otra cosa: políticos que entraban por la puerta trasera, empresarios que ofrecían protección, militares que brindaban escolta a cambio de silencio. Todo era parte de una maquinaria bien aceitada. El Jaguar se endureció con el tiempo, pero nunca olvidó que detrás de cada orden había un rostro oculto. En su interior comenzaba a formarse una sospecha, todavía difusa, de que el verdadero enemigo no vestía uniforme ni empuñaba un arma. Mientras relataba esto a Raúl Medina, su voz no temblaba, pero sus ojos cargaban un cansancio antiguo. «Así empezó todo», dijo finalmente. «No por ambición, sino por pérdida. Y cuando uno pierde lo que ama, deja de temer a lo que venga». El Jaguar miró a Raúl con una mezcla de resignación y fuego contenido. Afuera, el viento del norte azotaba las láminas del techo, produciendo un ruido irregular, como si el tiempo quisiera colarse por las grietas. «Cuando uno asciende, Medina, empieza a ver cosas que no debería ver», dijo el excomandante frotando con calma el anillo de plata que aún llevaba en el dedo. «Al principio crees que estás dentro del círculo, pero luego entiendes que eres solo otra pieza del juego». Raúl encendió la grabadora. «¿A qué te refieres con juego?». «A eso que llaman poder», respondió el Jaguar. «Nosotros pensábamos que dominábamos el terreno, que nadie se metía con nosotros sin pagar el precio. Pero había hombres con traje y sonrisa que decidían mucho más que Z40 o cualquiera de nosotros». El periodista tomó nota sin apartar la mirada. La voz del excomandante tenía la firmeza de quien ha guardado silencio demasiado tiempo. «¿Quiénes eran esos hombres?», preguntó. El Jaguar dudó un segundo, encendió otro cigarro y exhaló lentamente. «Políticos, militares. Empresarios que usaban nuestras rutas para mover su dinero. Todos hablaban de patriotismo mientras firmaban pactos en la sombra». En su memoria aparecía nítida una reunión en Ciudad Victoria. Un coronel retirado lo había presentado con un gobernador joven, carismático, de sonrisa fácil. «Ese hombre», dijo el Jaguar bajando la voz, «tenía un poder que no necesitaba armas. Bastaba una llamada suya para detener cualquier operativo, cambiar rutas o liberar a quien quisiera». Raúl lo observó con atención. «¿Insinúas que el gobernador trabajaba con ustedes?». «No, Medina. Él trabajaba sobre nosotros. Nosotros éramos el escudo que protegía su dinero y su imagen. Cuando las cosas salían bien, él ganaba. Cuando algo fallaba, los culpables éramos nosotros». El periodista tragó saliva. Había escuchado rumores durante años, pero escucharlo así, directo, sin adornos,
Lo estremecía. ¿Tienes pruebas?, preguntó. El Jaguar soltó una breve sonrisa. Las pruebas están donde siempre, en las manos equivocadas. Aquel recuerdo le trajo un sabor amargo. Recordó los días en que los camiones cruzaban la frontera escoltados por patrullas oficiales, mientras en los noticieros hablaban de operativos exitosos. Veías a los soldados posar frente a cámaras mientras los verdaderos jefes brindaban en cenas privadas, continuó, y ahí entendí que no éramos dueños de nada, solo peones armados al servicio de un tablero más grande. Raúl guardó silencio, procesando cada palabra. En su mente se mezclaban las imágenes de la frontera, los titulares, las cifras. Todo encajaba demasiado bien. ¿Nunca intentaste salir?, preguntó finalmente. El Jaguar lo miró fijamente. En ese mundo, salir significa morir, pero algunos aprendemos a esconder la verdad hasta que llega el momento de soltarla. Una pausa larga llenó la bodega. Afuera un perro ladraba en la distancia. «Te voy a contar algo, Medina», dijo con tono más bajo. «Hay cosas que ni Z40 sabía. A veces, cuando hablaba por teléfono con el patrón, yo escuchaba otra voz de fondo. Una voz que daba órdenes más arriba, desde una oficina con aire acondicionado y retratos en la pared». El periodista levantó la vista, sintiendo cómo el aire se espesaba entre ambos. El Jaguar apagó el cigarro, aplastándolo lentamente. «Y fue ahí», concluyó, «cuando comprendí que las verdaderas sombras del poder no se esconden en la oscuridad, sino bajo los reflectores». Raúl ajustó la grabadora, notando que la voz del Jaguar bajaba de tono, como si cada palabra le costara un pedazo de su pasado. El aire en la bodega se volvió más denso, cargado de ese silencio incómodo que antecede a una verdad peligrosa. «Todos creían conocer a Z40», empezó el excomandante. «Lo pintaron como una bestia sin alma, pero nadie entendía que detrás de su violencia había algo peor: miedo». Raúl lo miró sorprendido. «¿Miedo?». El Jaguar asintió lentamente. «Sí, miedo a perder el control, miedo a que lo traicionaran. Z40 confiaba en pocos y hasta a esos los vigilaba. Vivía en alerta constante, dormía con el arma bajo la almohada, cambiaba de casa cada 2 días, no comía nada que no probara antes su escolta. Lo suyo no era poder, era supervivencia». El periodista anotó, consciente de que esa descripción humanizaba a un hombre temido por todo un país. «¿Tú lo conociste de cerca?». «Demasiado», respondió el Jaguar con voz seca. «Me tocó acompañarlo en reuniones, escoltarlo en traslados. Al principio creí que tenía una mente brillante, que veía más lejos que los demás. Pero con el tiempo entendí que estaba solo. Nadie aguanta tanto poder sin volverse prisionero de sí mismo». La memoria del excomandante viajó a aquellos días de tensión constante. Recordó el sonido de los radios, las claves en clave militar, los mapas marcados con rutas y nombres de alcaldes. Z40 hablaba poco, continuó. Cuando lo hacía, todos callaban. Pero detrás de sus órdenes había siempre un eco, algo que no encajaba. A veces hablaba con alguien al teléfono y bajaba la voz. Decía: «Sí, patrón, entendido». Y yo pensaba: ¿patrón? Si él era el jefe, ¿a quién obedecía? Raúl frunció el ceño. ¿Insinúas que tenía superiores fuera del grupo? El Jaguar soltó una risa corta, sin humor. No lo insinúo, lo vi. Vi cómo se detenían operaciones de un día para otro, cómo nos ordenaban no tocar ciertos municipios, y esas órdenes no venían de ningún comandante. Venían de más arriba, de gente que nunca ensuciaba las manos. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Afuera, el viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las paredes metálicas. El Jaguar se inclinó hacia adelante. «Te voy a decir algo que pocos entenderán, Medina. Z40 no era un monstruo, era un producto. Lo moldearon, lo financiaron, lo soltaron para que otros se beneficiaran de su miedo y de su poder. Y cuando ya no servía, lo convirtieron en el enemigo público. Así lavaron su propia culpa».
Raúl respiró hondo. ¿Entonces todo lo que hizo fue por órdenes? No, él también disfrutaba del control, pero cada decisión suya tenía una sombra detrás. No puedes juzgar a un hombre sin mirar quién lo sostiene. El periodista bajó la mirada hacia su libreta. Sentía que cada frase abría un agujero más profundo en la historia oficial. ¿Crees que aún hay gente protegiendo esa verdad? El jaguar apagó el cigarro y dijo con voz firme: no lo creo, lo sé. Y si sigues grabando vas a entender por qué muchos prefieren callar antes que nombrar a quienes realmente mandaban. Raúl levantó la vista. Los ojos de aquel hombre brillaban con una mezcla de furia y tristeza. Algo en su mirada anunciaba que lo peor estaba por contarse. Raúl escuchaba con atención cada palabra de El Jaguar. La tensión se podía cortar en el aire. El excomandante dejó el cigarro a un lado, entrecerró los ojos y continuó, su voz ahora más grave, como si regresara a un recuerdo que preferiría olvidar. Hubo una noche, Medina, en la que entendí que todo lo que creíamos controlar no era nuestro. Fue en 2011, en una hacienda al sur de Nuevo León. Z40 me ordenó acompañarlo a una reunión de alto nivel. No pregunté. En ese mundo hacer preguntas podía costarte la vida. El periodista asintió en silencio. ¿Quién estaba en esa reunión?, preguntó, sabiendo que la respuesta pesaría. El jaguar respiró hondo. El gobernador, dijo sin rodeos. Y no estaba solo. Había 2 empresarios, un diputado y un general retirado, todos sentados alrededor de una mesa larga, con copas de vino y sonrisas falsas. Z40 parecía tranquilo, pero yo lo conocía. Estaba tenso. Ese hombre no soportaba que lo trataran como subordinado, y sin embargo, ahí lo tenían, esperando instrucciones. Raúl sintió un escalofrío. ¿Instrucciones? Sí. El gobernador hablaba con un tono de mando. Le decía qué zonas debíamos mantener limpias, a qué empresarios no tocar, qué rutas debían protegerse porque eran prioritarias para el Estado, todo disfrazado de acuerdos de seguridad. Pero todos sabíamos lo que significaba: dinero, control, impunidad. El excomandante hizo una pausa. El recuerdo lo atravesaba como una herida que nunca cerró. Yo estaba detrás de Z40, observando. En un momento el gobernador se le acercó y le dijo: Miguel, mientras tú mantengas la casa en orden, nosotros nos encargamos de que el ejército mire hacia otro lado. Raúl apretó los puños. ¿Y Z40 aceptó? No dijo nada, solo asintió. Pero cuando salimos de ahí lo vi apretar los dientes. Sabía que lo habían amarrado. Desde ese día cada movimiento del grupo pasó a depender de un pacto que nadie firmó, pero todos obedecían. El jaguar bajó la voz, casi en susurro. A veces pienso que fue ahí donde todo se torció. Los hombres del poder ya no necesitaban ensuciarse las manos. Nosotros hacíamos el trabajo y ellos recogían los beneficios. El dinero llegaba en sobres cerrados, las órdenes en mensajes cifrados. Un sistema perfecto de corrupción silenciosa. Raúl tomó aire. ¿Nunca hablaste con el gobernador directamente? Una vez. Me pidió que garantizara la tranquilidad de su campaña. Dijo que era por el bien del Estado, y yo, como buen soldado, obedecí. No entendía entonces que estaba firmando nuestra condena. El silencio se extendió. La bodega parecía más fría. El jaguar fijó la mirada en un punto invisible, como si reviviera aquella escena una y otra vez. Ese fue el pacto invisible, Medina, el que unió al crimen con la política, al miedo con el poder. Desde entonces ya no fuimos dueños de nada. Raúl tragó saliva, sintiendo que cada palabra lo hundía más en la verdad que buscaba. El jaguar concluyó con voz cansada pero firme. Ese hombre no solo controló a Z40, nos controló a todos, y lo peor es que lo sigue haciendo, a plena luz del día. El jaguar encendió otro cigarro. El humo se elevó lento, como si acompañara el peso de sus recuerdos. Raúl mantuvo la mirada fija, sabiendo que cada palabra lo llevaba más cerca del punto de no retorno. Después de aquella reunión, dijo el excomandante, todo cambió. Las órdenes ya no venían de Z40, venían del despacho. Así lo llamábamos. Era el código para referirnos al gobernador y su gente.
Todo se coordinaba con precisión: envíos, pagos, silencios. Hasta que un operativo salió mal. El periodista lo interrumpió. ¿Qué pasó exactamente? Una filtración. Alguien habló. Nos tendieron una trampa en Monterrey. Iba a ser una entrega rutinaria, pero el convoy cayó en una emboscada. No eran rivales, Medina, eran federales. Nos esperaban. Y eso solo podía significar una cosa: alguien de arriba había dado la orden. El jaguar apretó los dientes y por un momento su voz tembló. Esa noche perdí a mi hermano de armas, Toño el Güero Castillo. Era como un hermano para mí. Me lo mataron a medio fuego mientras pedía ayuda por radio. Lo dejaron sangrar hasta morir. Después dijeron que fue un enfrentamiento fortuito. Mentira. Fue una ejecución encubierta. Raúl sintió un nudo en la garganta. Intentaste buscar justicia. ¿Justicia?, repitió el jaguar con amargura. La justicia es un lujo que solo tienen los que mandan. A nosotros solo nos quedaba callar o desaparecer. El silencio se hizo largo. El periodista se dio cuenta de que aquel hombre, endurecido por los años, hablaba con una herida abierta que todavía supuraba culpa. Después del operativo, continuó, el gobernador mandó un mensaje. Decía que no se preocupara nadie, que todo estaba bajo control. Pero al día siguiente, los federales irrumpieron en 3 de nuestras bodegas. Sabían las direcciones exactas. Eso fue lo que me hizo entender que el enemigo estaba dentro. Raúl escribió rápido, con las manos sudadas. ¿Qué hizo Z40? Rompió. Se volvió más paranoico que nunca. Empezó a ver traidores en todas partes. Quería limpiar la casa, y eso significaba eliminar a los suyos. Fue entonces cuando empecé a registrar todo: fechas, nombres, llamadas. No sabía para qué lo hacía, pero sentía que algún día esas pruebas servirían para algo. El jaguar bajó la mirada, y su voz se volvió un susurro. Esa noche, después de enterrar a El Güero, entendí que no éramos soldados, sino herramientas desechables. Ellos decidían quién vivía y quién moría, mientras brindaban en cenas de gala. Raúl guardó la grabadora, pero antes de apagarla preguntó: ¿por qué conservar las pruebas? Si te hubieran descubierto, te habrían matado. El jaguar lo miró directamente, con una calma que daba miedo. Porque alguien tenía que recordar, y porque algún día, cuando el miedo se apagara, habría que contar la verdad. El periodista asintió lentamente. Sabía que esa respuesta no era solo una explicación, sino una advertencia. El jaguar aplastó el cigarro y añadió: ahí empezó mi guerra, Medina, no contra los rivales, sino contra los que jugaban a ser dioses desde sus oficinas. Y esa guerra, aunque no lo sepas, aún no termina. Raúl llevaba 3 noches sin dormir. Las palabras del jaguar no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Cada grabación, cada nombre, cada detalle que había escuchado en aquella bodega se había convertido en un peso insoportable. Sabía que tenía en sus manos algo más grande que un reportaje. Era una verdad capaz de romper estructuras enteras. Sentado frente a su computadora, repasaba una y otra vez los audios. Las voces eran claras, las fechas coincidían, los nombres encajaban con expedientes olvidados. Pero había un problema. Si publicaba algo sin pruebas físicas, lo acusarían de inventarlo. Y si buscaba esas pruebas, se exponía a morir antes de encontrarlas. Su esposa, Clara, entró al pequeño estudio con una taza de café. «Tienes que descansar, Raúl», le dijo con voz suave. «Estás temblando». Él la miró sin responder. En la pantalla la transcripción de la entrevista brillaba como una amenaza. «No puedo, Clara. Esto es demasiado importante. Si no lo cuento yo, nadie lo hará». Ella suspiró dejando la taza sobre la mesa. «¿Y si te matan? ¿De qué servirá la verdad si no estás para contarla?» Raúl bajó la mirada. Sabía que su esposa tenía razón, pero el miedo no era suficiente para frenarlo. Recordaba las palabras de su padre, un reportero de los años 90, que murió cubriendo corrupción en Veracruz. El periodismo no se hereda, se paga. Y él estaba dispuesto a pagarlo. Esa misma tarde, recibió un mensaje en su celular.
Sabemos que estás preguntando demasiado. Detente. No tenía firma, pero el mensaje bastaba. El corazón se le aceleró. Miró por la ventana. Un coche oscuro estaba estacionado frente a su casa. No podía ver a nadie dentro. Cerró las cortinas y respiró hondo. Encendió la grabadora y volvió a escuchar la voz de El Jaguar. Ellos nos usaron a todos. Hasta a ti, Medina, si sigues buscando donde no debes. El eco de esas palabras lo estremeció. Era como si el excomandante hubiera anticipado el peligro. Raúl decidió actuar con cautela. Esa noche se reunió en secreto con un colega de confianza, Luis Armenta, reportero del norte. En un café vacío le explicó lo que tenía. Luis lo escuchó en silencio, con el rostro pálido. Estás jugando con fuego, Raúl. Si eso es cierto, estás tocando a los intocables. Lo sé, pero no puedo mirar hacia otro lado. Entonces no lo hagas solo, dijo Luis. Divide la información. Si te pasa algo, alguien más debe tener copia. Raúl asintió. Pasaron horas cruzando datos, asegurando archivos, planificando rutas seguras. Al salir del café, el periodista miró al cielo oscuro y pensó en el Jaguar. Ese hombre carga con su culpa, yo cargaré con la verdad. Al llegar a casa, Clara lo esperaba despierta. Prométeme que no harás nada imprudente, pidió con los ojos húmedos. Raúl la abrazó. Te lo prometo, pero ya no hay vuelta atrás. Mientras ella dormía, él guardó las grabaciones en una carpeta oculta, envió copias cifradas a 2 colegas y escribió un mensaje corto en su cuaderno. Si me pasa algo, busquen al Jaguar. Él tiene la llave. Encendió un último cigarro y susurró para sí mismo. A veces contar la verdad no es valentía, es necesidad. El Jaguar permaneció en silencio durante unos segundos. Sus ojos parecían perdidos en algún punto del pasado. Raúl notó cómo apretaba los puños, como si intentara contener una culpa que lo devoraba por dentro. Hubo una orden que nunca pude cumplir, dijo finalmente con la voz ronca. Fue la primera vez que desobedecí, y la última vez que creí tener el control. Raúl acercó la grabadora. ¿Qué orden? Eliminar a un político, un diputado que amenazaba con revelar nombres, contratos, todo el entramado que unía al gobernador con nosotros. Z40 quería silenciarlo antes de que hablara. Me eligieron a mí porque decían que era de confianza. El periodista tragó saliva. ¿Lo hiciste? El Jaguar negó con la cabeza. No pude. Lo encontré en una carretera rumbo a Linares. Venía solo, sin escoltas. Lo tuve frente a mí, temblando, rogando por su vida. Pero no era un cobarde, Medina. Era un hombre que sabía demasiado y estaba dispuesto a hablar. Me dijo, si me matas, alguien más tomará mi lugar, pero si me dejas vivir, algún día sabrás por qué lo hice. El excomandante hizo una pausa. El cigarro se consumía entre sus dedos. No lo maté. Le di dinero y le dije que desapareciera. Esa misma noche lo ayudé a cruzar hacia Texas, pero al hacerlo sellé mi destino. Raúl lo observó con atención. ¿Qué pasó después? Z40 lo supo. No sé cómo, pero lo supo. Dijo que había una filtración, que alguien lo traicionaba. Yo fingí ignorancia, pero empecé a notar miradas, comentarios, llamadas sin respuesta. Todo olía a sospecha. El Jaguar cerró los ojos un instante. Desde ese momento ya no dormía. Tenía pesadillas. Soñaba con el rostro de ese político, con su voz diciéndome que la verdad siempre encuentra camino. Me perseguía el miedo, pero también una especie de alivio. Por primera vez había elegido no ser parte del monstruo. Raúl escribió rápido, sin interrumpir. ¿Nunca supiste qué fue de él? Nada. Desapareció del mapa. Ni los periódicos, ni los registros, nada. O lo ocultaron bien o lo silenciaron después. Pero cada tanto, cuando escuchaba hablar de filtraciones en los medios, pensaba que tal vez seguía vivo. Y eso me daba esperanza. El periodista levantó la vista. Entonces, ahí empezó tu caída. Exacto, respondió el Jaguar, con un leve temblor en la voz. Cuando un hombre como yo desobedece una orden, deja de existir. Desde ese día supe que mi cabeza tenía precio.
El silencio volvió a llenar el espacio. Solo se escuchaba el zumbido lejano de un foco. No me arrepiento, Medina. Si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría igual. Porque ese hombre me enseñó que a veces la lealtad ciega te vuelve esclavo. Y que hay verdades que, aunque te destruyan, te devuelven algo de humanidad. Raúl apagó la grabadora. ¿Y qué hiciste después?, preguntó con cautela. El jaguar lo miró fijo. Sus ojos oscuros brillaban con un cansancio profundo. Después, dijo lentamente, tuve que convertirme en mi propio enemigo para sobrevivir. El jaguar bajó la mirada. Su voz salió más baja, como si cada palabra pesara toneladas. Después de aquel día, todo se vino abajo. Z40 empezó a sospechar de todos. Los teléfonos se intervenían, los mensajes se filtraban, los hombres se espiaban entre sí. Era como vivir dentro de una trampa que se cerraba lentamente. Raúl escuchaba atento, sin atreverse a interrumpir. ¿Cuánto tardaron en ir tras de ti?, preguntó. El jaguar soltó una risa amarga. 2 semanas. Fue suficiente para que me marcaran como traidor. Primero desaparecieron a mi chofer, luego a un mensajero que trabajaba conmigo. Yo sabía lo que seguía. Mi turno. Así que me fui, sin despedirme, sin dejar rastro. Huyó hacia el norte, cruzando de Coahuila a Veracruz, cambiando de nombre, de auto, de piel. En cada pueblo escuchaba rumores. Dicen que al jaguar lo cazaron en la sierra. Dicen que apareció colgado en una bodega. Se volvió un fantasma con vida. Dormía en casas abandonadas, comía lo que podía. A veces pensaba que habría sido mejor dejar que me encontraran, confesó. Pero cada vez que recordaba la voz de ese diputado, sabía que tenía que seguir. Raúl escribió rápido. ¿Intentaste contactar a alguien? Lo hice. A un viejo amigo del grupo. Le pedí ayuda para cruzar al sur, esconderme unos días. Me dijo que sí, que confiara. Pero fue una trampa. El jaguar apretó los dientes, la mandíbula marcada por la rabia contenida. Me entregó. Vendió mi ubicación a los hombres de Z40 por un fajo de billetes. Cuando me capturaron, no me golpearon ni me insultaron. Solo me miraban como quien observa un animal herido. Sabían que ya estaba acabado. Raúl respiró hondo. ¿Dónde te llevaron? A un almacén en las afueras de Poza Rica. Me tuvieron ahí días enteros. No me tocaron físicamente, pero hicieron algo peor. Silencio. Nadie me hablaba. No sabía si me iban a matar o dejar pudrir ahí. Ese silencio te rompe, te hace dudar de todo, incluso de ti mismo. Su voz tembló apenas. Una noche escuché a 2 guardias hablando. Uno dijo, dicen que el patrón recibió llamada del gobernador. Que lo mantenga vivo, que todavía sirve. Ahí entendí que no era una venganza de Z40, sino una jugada política. Querían saber qué sabía, querían borrar cabos sueltos. Raúl lo miró con asombro. ¿Y hablaste? Nunca, respondió el jaguar con firmeza. Podrán quitarte la libertad, pero no la memoria, y la mía la guardé como un arma. El periodista notó un destello de orgullo en su mirada. Entonces, ¿cómo lograste salir? El jaguar sonrió apenas, una sonrisa amarga. Eso te lo contaré después. Pero te diré algo. Aprendí que en ese mundo nadie muere por balas, sino por traiciones. Las balas solo terminan lo que las traiciones comienzan. Raúl cerró su libreta despacio. El aire en la bodega se había vuelto espeso, casi irrespirable. ¿Aún tienes miedo?, preguntó. El jaguar levantó la vista. El brillo de sus ojos oscuros parecía desafiar el destino. El miedo ya no importa, Medina. Lo perdí la primera vez que me traicionaron. Después de eso, solo queda sobrevivir. El jaguar respiró hondo antes de continuar. La bodega estaba en penumbra, y la luz que se filtraba por una rendija dibujaba líneas temblorosas sobre su rostro. Después de la traición, dijo, me trasladaron a un lugar distinto. Era una casa vieja, lejos de todo. Me dijeron que era una cárcel especial, pero no tenía barrotes. Solo 4 paredes, una lámpara y una puerta que nunca se abría más de lo necesario. Raúl lo observaba sin pestañear.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí? No lo sé. Perdí la cuenta. En ese encierro el tiempo deja de existir. Me daban comida sin hablar. Me vigilaban sin mostrar el rostro. Todo era control. Todo era miedo. Hizo una pausa. Su respiración se volvió más lenta, pesada. Una tarde entraron 3 hombres con traje. No eran soldados ni sicarios. Tenían el porte de funcionarios. El del centro me miró con frialdad y dijo: «El gobernador quiere ayudarte, pero necesitas cooperar». Me ofrecieron libertad a cambio de silencio. Querían que desapareciera, que dejara el país, que me olvidara de todo lo que sabía. Raúl sintió un escalofrío. ¿Y aceptaste? No. El jaguar negó con firmeza. Ya había perdido demasiado. Si aceptaba, habría sido como enterrar a los que murieron por culpa de ellos. Les dije que no iba a callar. El hombre sonrió y me dijo: «Entonces tendrás que morir oficialmente». Sus palabras quedaron flotando. Una semana después, me llevaron a otra celda, más pequeña. Al día siguiente, en los noticieros anunciaron mi muerte. Dijeron que el jaguar había sido ejecutado en un enfrentamiento en Tamaulipas. Incluso mostraron una foto borrosa de un cuerpo irreconocible. Así me borraron del mapa. Raúl levantó la vista, sorprendido. «¿Entonces fingieron tu muerte?» «Sí, me convirtieron en un fantasma útil. Para ellos yo ya no existía. Nadie me buscó, nadie preguntó. En el mundo del crimen, los muertos no generan ruido». El excomandante apretó el puño, los nudillos tensos. El silencio era la peor tortura. No escuchaba voces, ni pasos, ni siquiera el eco de mi respiración. Vivir así te roba el alma. Pero también te enseña algo. El miedo no desaparece, se domestica. Y cuando aprendes a hacerlo te vuelves impredecible. Raúl anotaba con rapidez, conmovido y tenso. ¿Nunca intentaste escapar? No podía. Estaba bajo vigilancia constante. Pero algo cambió. Uno de los guardias comenzó a traerme pan más fresco, agua limpia. Me hablaba con respeto. Un día le pregunté por qué. Me respondió: «Porque usted no mató por placer». Yo lo sé. El jaguar suspiró, recordando aquella mirada. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me trató como un ser humano. Pero no te diré aún qué hizo por mí. Solo te diré que esa bondad le costó caro. Raúl lo miró en silencio. «¿Y qué sentías?», preguntó finalmente. El jaguar respondió sin dudar. «Sentía miedo, pero ya no del dolor o la muerte. Sentía miedo de olvidar quién era, porque si olvidas tu historia, Medina, terminas siendo parte del silencio que ellos construyen». Su voz se quebró apenas, y durante un instante el excomandante pareció dejar ver al hombre que había detrás del mito. El jaguar hizo una pausa larga, casi pensativa, antes de continuar. Raúl notó que, por un momento, parecía perderse en sus propios recuerdos. «Después de eso todo cambió», dijo finalmente, su voz grave, con una leve sombra de melancolía. «¿Qué cambió?», preguntó Raúl, sintiendo que el aire entre ellos se había vuelto más denso. El excomandante levantó la mirada. Sus ojos reflejaban algo más que cansancio. Era una mezcla de incertidumbre y una aceptación amarga. «Comencé a entender que no podía seguir huyendo de mí mismo. Estaba cansado de ser un fantasma. La gente me veía muerto y yo sentía que lo era. No solo porque mi cuerpo estuviera escondido, sino porque había dejado de luchar por la verdad». Raúl observaba en silencio. La tensión en la bodega era palpable. El único sonido era el crujir de la madera y el viento que golpeaba contra las paredes. «¿Y qué hiciste?». La primera vez que escuché que mi nombre estaba en las noticias, ya no sentí miedo. Me sentí vacío. No era el hombre que Z40 había conocido, ni el que el gobierno quería mantener oculto. Era alguien diferente. En ese momento supe que tenía que renacer. El jaguar dejó de hablar y se quedó en silencio, como si sus palabras lo hubieran transportado a ese instante crucial. «Fui a Chiapas», continuó después con voz baja. «Me escondí allí entre las montañas con una nueva identidad.
Empecé a vivir como un hombre común, Raúl. Trabajé en una tienda de repuestos para automóviles, sin armas, sin poder. Vivir así era lo más cercano a estar vivo que había sentido en años. Raúl asentía, pero en su mente todo se mezclaba. Un hombre que había sido uno de los comandantes más temidos de los Zetas, ahora se veía a sí mismo como alguien común, alguien que intentaba escapar de su propia historia. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó rompiendo el silencio. El jaguar lo miró fijamente, pero sus ojos no reflejaban tristeza, sino una aceptación profunda. No me arrepiento de nada. El arrepentimiento es para quienes no han vivido lo suficiente como para entender lo que significa sobrevivir. Pero lo que sí puedo decir es que ya no soy el mismo. Raúl se quedó mirando al excomandante por un largo rato. Aquella declaración no era solo una respuesta, era el peso de una vida entera sobre los hombros de un hombre que había pasado por demasiadas sombras. ¿Y qué pasó con Z40?, preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. El jaguar se encogió de hombros. Lo que pasa con todos cuando se olvidan de las reglas. La paranoia lo devoró. Se volvió un prisionero de su propio miedo. En su mundo, todo el que no es útil es un enemigo. Y a veces incluso el más leal se convierte en un obstáculo. Raúl notó cómo, por un momento, el jaguar miraba al vacío, como si estuviera buscando las respuestas en algún lugar distante. Él terminó donde terminan todos los hombres como él, dijo, con un dejo de desgana. Solo que su caída fue más solitaria, más fría. Nadie lo lloró, nadie lo recordó. Raúl anotó rápidamente, pero en su mente lo que escribía no era solo información. Era el cierre de una historia que, aunque ya parecía terminar, seguía cargada de dolor y redención. ¿Y tú, cómo vas a ser recordado?, preguntó. El jaguar levantó la vista, y en su rostro apareció una leve sonrisa. A mí no me importa eso. Yo no busco recuerdos ni homenajes. Solo busco vivir en paz sin que me sigan por lo que fui. Con esas palabras, el jaguar terminó su relato. Y en ese momento, Raúl entendió que la historia no solo estaba hecha de hechos, sino también de las decisiones que uno toma para escapar de su propio pasado. El silencio en la bodega era casi palpable. Raúl había apagado la grabadora, pero el ambiente seguía cargado de una tensión que lo hacía sentir como si estuviera presenciando algo mucho más grande que una simple conversación. El jaguar, sin embargo, no parecía interesado en el peso de lo que acababa de revelar. Solo miraba al frente, como si finalmente hubiera dejado que las palabras se desbordaran. «Ahora que sabes todo esto, Medina», dijo el jaguar, su voz más serena, «¿qué vas a hacer con ello?». Raúl tomó un profundo respiro. Sabía que las preguntas que quedaban por hacer ya no eran sobre los hechos, sino sobre las consecuencias. Cada palabra que había escuchado podría destruir vidas, cambiar la historia, pero a la vez arrastrarlo hacia la oscuridad. «Lo que me has contado», comenzó mientras volvía a encender la grabadora, «es más que suficiente para destrozar todo lo que se ha construido». «¿Pero por qué me lo has dicho ahora? ¿Por qué a mí?». El jaguar lo miró fijamente como si intentara evaluar las intenciones del periodista. «Porque tú eres el único que tiene el valor de escuchar y contar la verdad, sin miedo a las consecuencias. En este mundo, todo el mundo tiene un precio. Tú, Raúl, pareces tener algo que no se compra, integridad, y por eso te elegí para hablar. No por el dinero ni por la fama, solo porque tú estás dispuesto a decir lo que otros callan». Raúl sintió un escalofrío. Aquellas palabras cargadas de un respeto casi inesperado lo golpearon más de lo que esperaba. «¿Qué esperas que pase después de que la gente se entere de esto?», preguntó, con el tono serio de quien sabe que está tocando algo más grande que una simple historia. El jaguar sonrió levemente. «No espero nada. La verdad nunca llega fácil y los que la abrazan suelen pagar un precio alto. Pero si esto sale a la luz, quizás logre que algunos abran los ojos. Tal vez por primera vez la gente vea lo que realmente pasó. Porque lo que me dejaron hacer, lo que vi, es mucho más grande que cualquier mito». Raúl asentó lentamente. Lo que estaba escuchando era más que una historia de crimen organizado. Era una lección sobre el poder,
la corrupción y las sombras que, incluso ahora, seguían manipulando todo. ¿Y qué pasa contigo, ahora que has hablado?, preguntó con una curiosidad sombría. El jaguar se recostó un poco en su silla. Yo, como te dije antes, ya no busco nada. Solo quiero que esto termine. No tengo ninguna ilusión de justicia. Solo quiero dejar atrás lo que fui antes de que los que quedan lo sigan usando. Si te lo cuento, es porque tal vez tú seas el último que pueda contar esta historia sin que me persigan por ello. Raúl sabía que cada palabra que el jaguar decía era un riesgo para ambos, pero también entendió que el excomandante le estaba confiando algo más que una historia. Le estaba entregando una carga. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó buscando una respuesta definitiva. El jaguar lo miró por un momento pensativo y luego dijo con una sinceridad que casi dolía: sí, me arrepiento de haber creído que todo estaba bajo control. Me arrepiento de haberme dejado arrastrar por la mentira, por el poder que creía tener. Pero ya no puedo cambiar eso. Solo me queda vivir con lo que soy ahora. Raúl guardó silencio. Apagó la grabadora y se levantó lentamente. Sabía que no podía irse de allí sin más. Tenía un peso en las manos, algo que podría romper la paz superficial de su país. Gracias, jaguar, dijo en voz baja. Gracias por la verdad. El jaguar asintió, su rostro ahora serio, pero liberado. No me des las gracias, Medina. Solo haz que la verdad se escuche. Eso será suficiente para mí. Raúl se quedó mirando la grabadora por un momento, sintiendo el peso de lo que acababa de escuchar. La verdad de lo que el jaguar había revelado ya no era solo una historia más de crimen, sino una trama profundamente incrustada en las estructuras de poder del país. Sentía el sudor frío en su frente mientras procesaba las palabras del excomandante. ¿Quién era el patrón?, preguntó finalmente, sabiendo que esa era la pieza que faltaba en el rompecabezas. El jaguar lo miró fijamente, sin cambiar de postura. Su rostro parecía esculpido en una calma tensa, como si la respuesta fuera demasiado peligrosa incluso para su propia garganta. El patrón es alguien que ha estado en todas partes, en todas las decisiones, en todos los negocios. Es el que nunca aparece en los informes ni en las cámaras, el que mueve las piezas sin ensuciarse las manos. Raúl lo miró con insistencia, tratando de leer sus ojos. Sabía que esa revelación cambiaría por completo la narrativa que conocía. ¿Me estás diciendo que hay alguien más allá de Z40? ¿Alguien que no sabemos quién es? El jaguar asintió lentamente. No solo alguien, algo. El patrón no es una sola persona, Medina. Es un conjunto de intereses, gente que usa el poder para protegerse, para controlar todo sin que nadie lo sepa. Alguien que se hace invisible, que se oculta entre los políticos, los empresarios, los militares. Nadie lo menciona, porque todos temen hablar su nombre. El silencio llenó la bodega. Raúl tragó saliva, el sudor recorriendo su frente. ¿Cómo podía estar tan cerca de algo tan grande? ¿Y por qué el jaguar se atrevía a mencionarlo? ¿Nunca dijiste su nombre?, preguntó, con un tono que mostraba su creciente incredulidad. Nunca lo dije, porque sabía lo que podía pasar. Cuando te metes con el patrón, te arriesgas a perderlo todo. Y no hablo de perder dinero, hablo de perder la vida. Nadie en este país está realmente a salvo. Todos somos piezas que se mueven cuando se ordena. Raúl, ahora con la mente funcionando a 1000 por hora, se levantó de la silla. Comenzaba a sentir que se adentraba en un abismo del que no podría salir sin consecuencias. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó, con el miedo comenzando a colarse en su voz. El jaguar lo observó, sus ojos oscuros mirando al infinito. Porque la verdad necesita salir a la luz. Pero hay que saber cómo hacerlo. Hay que saber cuándo es el momento exacto, cuando el silencio ya no sirve, cuando los que están detrás del poder ya no pueden tapar lo que está a punto de estallar. Raúl sintió que la presión aumentaba en su pecho. Sabía que no podía simplemente caminar hacia atrás después de lo que el jaguar le había entregado. La responsabilidad, el peso de las palabras que acababa de escuchar, era enorme. Entonces,
¿Qué debo hacer con esto?, preguntó, el eco de su propia voz retumbando en la habitación. El jaguar le dio una mirada firme, como si hubiera esperado esta pregunta. Haz lo que creas que debes hacer. Yo ya he pagado el precio. Tú solo te estás acercando a la verdad. Lo que hagas con ella depende de ti. Pero recuerda, hay nombres que no deben ser mencionados, no por miedo, sino porque quienes los conocen dejan de ser personas y se convierten en blancos. Raúl se quedó en silencio. Todo lo que había conocido, todo lo que pensaba saber, ahora se desmoronaba ante sus ojos. Y en ese preciso momento, entendió que estaba tocando algo mucho más grande que él, algo que podría destruirlo, pero también podría cambiarlo todo. Raúl se quedó en silencio, el rostro pálido, procesando las palabras del jaguar. El peso de lo que acababa de escuchar comenzaba a caerle con fuerza. El patrón era una sombra detrás de todo, un ente que movía los hilos sin dejar rastro. Pero lo peor de todo era lo que el jaguar le había dicho. Hay nombres que no deben ser mencionados. ¿A qué se refería? ¿Quiénes eran esos poderosos que habían tejido este mundo de mentiras y muerte? El jaguar, en cambio, no parecía afectado. Seguía sentado, tranquilo, mirando al frente con una mirada fija, como si ya no le importara nada más. La verdad tiene un precio, Medina, dijo, rompiendo el silencio. Y a veces ese precio no lo pagas con dinero ni con poder. Lo pagas con tu vida, con tu alma, con todo lo que has creído que es real. Yo pagué ese precio. Y tú, si decides seguir, tendrás que hacerlo también. Raúl lo miró, sintiendo que el aire en la habitación se espesaba. ¿Por qué lo había elegido a él para contarle todo esto? ¿Por qué ahora, después de tantos años? ¿Qué estás tratando de decirme, Jaguar?, preguntó, la voz temblando, aunque intentaba mantener el control. El excomandante lo miró fijamente, y por un momento Raúl pudo ver en sus ojos el reflejo de la desesperación. Lo que te estoy diciendo es que la verdad siempre sale a la luz, Medina, pero no siempre de la manera que uno espera. Hay gente que prefiere ocultarla, manipularla, incluso borrarla. Y si tú sigues adelante con esto, si decides publicar lo que has escuchado, te aseguro que no será solo una historia en los periódicos. No será solo un informe de investigación. Esto te va a cambiar, y no solo a ti, sino a todos los que te rodean. Raúl sintió que le faltaba el aire. Cada palabra que el jaguar decía era más oscura que la anterior, y la amenaza que se desprendía de ellas no podía ser ignorada. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Callarme? ¿Dejar que todo esto se quede en la oscuridad?, preguntó, sintiendo cómo la duda comenzaba a tomar control de sus pensamientos. El jaguar sonrió levemente, pero no era una sonrisa de consuelo. No te estoy diciendo que te calles. Te estoy diciendo que pienses muy bien qué significa exponer esto. ¿Sabes lo que ocurre cuando alguien se atreve a destapar un secreto tan grande? Los que lo han mantenido van a hacer todo lo posible por silenciarte. Y no será fácil. Estarás solo. Nadie va a ayudarte, Raúl. Nadie que esté involucrado en esta red de poder te dará la mano. Raúl apretó los dientes, mirando al suelo. Sabía que el jaguar tenía razón. Todo lo que acababa de escuchar no era solo una historia de corrupción y crimen, era una verdad que amenazaba con desmoronar todo lo que conocía. ¿Y tú?, preguntó finalmente, alzando la mirada. ¿Qué vas a hacer ahora? El jaguar lo miró por un momento antes de responder. Yo ya no tengo nada que perder. Ya pagué el precio. Pero tú todavía tienes una vida por delante, y no quiero que te arruines por esta verdad. Si decides seguir, no te estoy dando un consejo, te estoy advirtiendo. La verdad puede liberarte, pero también puede destruirte. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pesado, casi insoportable. Raúl sintió como todo a su alrededor se desvanecía. La verdad que el jaguar le había entregado ahora era suya, y con ella venía el peso de decidir si la exponía al mundo o la guardaba en las sombras, como tantos otros antes que él. El jaguar se levantó lentamente, y antes de irse, le dijo en voz baja: «Haz lo que debas hacer, pero recuerda, Medina, que el precio de la verdad nunca es barato».
Raúl permaneció en silencio durante unos minutos después de que el jaguar se levantara y saliera de la bodega. El ambiente seguía impregnado de la tensión de la conversación, como si las paredes mismas respiraran el peso de los secretos que acababa de descubrir. Afuera la noche había caído, y la ciudad de Reynosa se veía más silenciosa que nunca, como si esperara una tormenta inminente. Raúl miró la grabadora que descansaba sobre la mesa, la luz de la pantalla parpadeando como un faro que lo llamaba. Era imposible ignorar lo que había escuchado, pero también lo era no sentir miedo. Había llegado al final de un camino peligroso, uno del que no podía retroceder. La verdad que el jaguar le había entregado ya no pertenecía solo al excomandante, sino también a él. El periodista se levantó y caminó hasta la ventana, observando las calles vacías. No sabía si su vida, la vida de su familia, incluso la de el jaguar, iba a cambiar en el momento en que decidiera hacer pública esa entrevista. Pero sabía una cosa con certeza: ya no había vuelta atrás. Tomó la grabadora y comenzó a revisar las grabaciones. Cada palabra de el jaguar se grababa en su mente con una claridad escalofriante. La historia que acababa de escuchar era una de aquellas que podrían destruir a los poderosos, pero también destruirlo a él. La gente de arriba, los que operaban en las sombras, no se quedarían de brazos cruzados. Paseó por la habitación, dando vueltas sin saber qué hacer. La presión le pesaba, pero la adrenalina de la verdad también lo mantenía alerta. Tomó el teléfono y comenzó a escribir un mensaje a Luis Armenta, su colega de confianza, a quien había pasado las copias de las grabaciones. «Es el momento, lo tenemos todo», escribió. Su dedo se detuvo al borde del botón de envío. Dudó. ¿Debería hacerlo? ¿Debería arriesgarse a ser el portador de una verdad que podría cambiar todo? Sabía que los enemigos no tardarían en aparecer si publicaba el material. Había personas poderosas involucradas, y Raúl había sido testigo de algo que ya no podría ignorar. El silencio lo envolvía, pero dentro de él, el rugido de las decisiones que debía tomar era ensordecedor. De alguna forma, Raúl sentía que, al igual que el jaguar, ya había cruzado una línea invisible. El miedo ya no era algo que pudiera evitar. Había tocado algo que estaba mucho más allá de su comprensión, y lo único que podía hacer era seguir adelante, a pesar de las sombras que se cernían sobre él. Finalmente, pulsó el botón de enviar. La decisión estaba tomada. «Lo hemos hecho», escribió en el mensaje. De repente se sintió más ligero. Aunque sabía que los días por venir serían oscuros, al menos ya no tendría que cargar con la culpa de saber la verdad sin compartirla. Ya no estaría solo. La historia de el jaguar no terminaría ahí. En ese momento, el rugido que el jaguar le había mencionado hacía tanto tiempo volvió a su mente, pero ya no era solo un eco distante. Ahora era una llamada a la acción, una que Raúl no podía ignorar. El rugido no solo provenía de los pasillos oscuros de la política y el crimen, sino de las mismas entrañas de la justicia que aún estaba por llegar.